Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy su anfitriona favorita y hoy, tenemos un bombazo, amigos. Prepárense porque la noticia que les voy a contar hoy es de esas que te dejan sin aliento. El mundo de las series turcas y especialmente el fandom de Hande Erçel y Kerem Bürsin, está que arde, pero arde de verdad. Y yo, como buena chismosa, no podía dejar pasar esta oportunidad. Como ya habrán leído en el título, la noticia que nos ocupa es la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. El 13 de septiembre de 2025, el universo de los Serkan Bolat y las EDA-YLDZ se vino abajo. Y prepárense para un vídeo lleno de chismes, especulaciones, análisis y, por supuesto, mucha emoción. Vamos a desentrañar todos los detalles que rodean esta noticia bomba, desde los primeros rumores hasta las reacciones de los fans, las posibles razones detrás de todo esto, y por supuesto, las consecuencias para sus carreras y sus vidas personales. Porque, amigos, esto va más allá de una simple ruptura. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de información, como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, no se van a querer perder nada de lo que viene. Y por supuesto, dejen sus likes, compartan el vídeo y déjenme sus comentarios, porque eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido. ¿Listos para el chisme? Pues vamos allá. Todo comenzó sutilmente. Como un susurro que se extiende por los pasillos de Internet. Un simple tuit, una publicación en Instagram que pasó desapercibida para muchos, un comentario en un blog que parecía insignificante. Pero poco a poco, como un rumor que se filtra por todos los rincones de la red, la noticia comenzó a tomar forma. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que enamoró a medio mundo en Love is in the Air, ¿habían terminado? ¿Es que era posible? Sí, amigos, lo que muchos temían, lo que muchos anticipaban, se hizo realidad. Y no de la manera que muchos soñaban o esperaban. Después de meses de rumores, de indirectas en redes sociales, de encuentros y desencuentros, de fotos que alimentaban la esperanza y las ilusiones, la noticia de su separación llegó como un balde de agua helada de esos que te dejan tiritando. Y no solo eso, la forma en que se dio a conocer fue, cuanto menos, sorprendente. Al principio, la información era escasa y confusa. Las fuentes eran dudosas y las especulaciones se disparaban a la velocidad de la luz. Algunos medios turcos, de esos que no suelen equivocarse, comenzaron a publicar notas breves, mencionando que la pareja había decidido tomar caminos separados, pero sin dar detalles concretos ni explicar los motivos de la ruptura. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Preguntas sin respuesta. Y lo que es peor, sin visos de tenerlas. La incertidumbre reinó durante días, alimentando la ansiedad y el morbo de los fans. Las redes sociales se inundaron de teorías conspirativas, de análisis minuciosos de cada publicación, de comentarios llenos de tristeza, de decepción y de sorpresa. Muchísimos no podían creer que esta historia de amor, que parecía sacada de un cuento de hadas, hubiera llegado a su fin. Es que era demasiado perfecto. Recordemos cómo se conocieron en el set de Love is in the Air, una serie que cambió la vida de muchos. La chispa que surgió entre ellos, la química innegable que se transmitía a través de la pantalla, y que en vaya si traspasó la ficción. Sus personajes, Eda y Serkan, se enamoraron y nos hicieron creer en el amor verdadero. Y pronto, la magia de la serie se trasladó a la vida real. Después de que la serie terminara, los vimos juntos, felices y enamorados, compartiendo momentos especiales, viajando por el mundo, dedicándose románticos mensajes en las redes sociales, demostrando a todo el mundo que su amor era real. Un amor que duró casi 2 años. Y que, para muchos, parecía inquebrantable. Pero ay, amigos, la vida da muchas vueltas. Y como dice el dicho, nada es para siempre, y la noticia de su ruptura llegó para romperles el corazón a millones de personas. Y entonces, como les decía, llegó el 13 de septiembre de 2025, y con él, la confirmación oficial. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. No fue una declaración en un comunicado de prensa, ni una entrevista exclusiva en la revista más importante, ni una foto comprometedora filtrada a la prensa. No, amigos, fue mucho más impactante, un post conjunto en Instagram. Sí, ambos al unísono. Ambos publicaron una foto que ya se ha convertido en icónica, en blanco y negro, donde se veían sonriendo,
pero con una mirada que denotaba cierta tristeza, una melancolía que caló hondo en los corazones de los fans. Era una imagen elegante, sobria, pero con una carga emocional inmensa. Demasiado sutil para ser real. En la descripción, un mensaje corto pero conciso que dejó a todos boquiabiertos: hemos decidido tomar caminos separados. La vida nos ha llevado por diferentes senderos, pero siempre guardaremos los mejores recuerdos de esta hermosa historia. Agradecemos el cariño y el apoyo de todos nuestros fans. Frío, directo y doloroso. Y ahí estaba la confirmación oficial, fría y directa. Un golpe bajo para los soñadores. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Cuáles fueron los motivos de esta ruptura? Como suele ocurrir en estos casos, las razones nunca son totalmente claras. Los medios como buitres hambrientos comenzaron a especular sobre posibles infidelidades, sobre diferencias irreconciliables, sobre presiones externas. Se habló de agendas incompatibles, de proyectos profesionales que los mantenían alejados, de la dificultad de mantener una relación a distancia. Algunos mencionaron la presión mediática y el asedio constante de los fans, que a veces pueden ser más perjudicial que beneficioso. El precio de la fama. Los rumores se multiplicaron. Se dijo que Kerem, con su espíritu aventurero y sus ambiciones internacionales, no estaba dispuesto a sacrificar su carrera por la relación. Que Hande, por otro lado, buscaba estabilidad y un futuro más tradicional. Que las discusiones eran frecuentes, que las peleas eran constantes, que la chispa se había apagado. Se mencionaron también los celos, las inseguridades, las exigencias del trabajo. Ay, amigos, qué complicada es la vida de los famosos. Lo cierto es que hasta el día de hoy, los detalles concretos siguen siendo un misterio. Ni Hande ni Kerem han dado más explicaciones, y han optado por mantener el silencio y preservar su privacidad. Bien por ellos. Lo único que podemos hacer es especular y analizar las pistas que nos han dejado, y sobre todo, respetar su decisión. Aunque, como buenos chismosos, es difícil resistirse a la tentación de investigar. Por algo estamos aquí. Pero la noticia no solo generó tristeza, sino también muchas reacciones diferentes. Por un lado, los fans más románticos y sentimentales, que lamentaron la pérdida y que esperaban, o aún esperan, que en algún momento pudieran reconciliarse. Esos que creen en los finales felices. Por otro lado, los más realistas, que aceptaron la situación con resignación y que le desearon lo mejor a ambos. Esos que saben que la vida es así, y que las relaciones, a veces, llegan a su fin. Y por supuesto, no podemos olvidar a los que, con toda la tristeza del mundo, ya estaban cansados de la relación y que, de alguna manera, celebraron la ruptura. Sí, amigos, también existen. La envidia a veces es muy mala. Además, no podemos negar que la noticia tuvo un impacto en la carrera profesional de ambos. Aunque ya eran famosos, siempre ha existido la curiosidad del público sobre sus vidas personales y su relación. Ahora que ya no están juntos, la prensa y los fans estarán más pendientes que nunca de sus próximos proyectos, de sus nuevas relaciones y de cualquier detalle que pueda surgir. La curiosidad mata al gato, pero alimenta a las revistas del corazón. La ruptura, sin duda, generó aún más interés en sus trabajos, en sus decisiones, en sus vidas. El público, hambriento de información, se volcó en busca de cualquier pista, de cualquier indicio que pudiera darles una idea de lo que realmente había pasado. Y eso, amigos, es combustible para la fama. También es importante destacar el papel que han jugado las redes sociales en todo este asunto. Twitter, Instagram, TikTok, todas las plataformas se inundaron de comentarios, de memes, de vídeos, de análisis y de teorías. Los fans se convirtieron en detectives, buscando pistas, interpretando cada gesto, cada publicación. Un ejército de Sherlock Holmes digitales. La comunicación se convirtió en una vía de escape para muchos, un espacio para compartir sus sentimientos, para debatir y para especular. Los hashtags se volvieron virales, los debates se encendieron, las teorías se multiplicaron. Las redes sociales en estos casos son un hervidero de emociones. Y ahora, amigos, llegamos a la parte más interesante del vídeo, las especulaciones sobre el futuro. ¿Qué les depara a Hande y Kerem? ¿En qué proyectos los veremos ahora? ¿Volverán a enamorarse? ¿Se reconciliarán algún día? Las preguntas del millón. En el ámbito profesional, ambos siguen trabajando duro, pero las consecuencias de su ruptura podrían abrirles nuevas puertas.
Con el mercado de la fama, todo es posible. Con las nuevas relaciones y la curiosidad siempre latente de los fans, sus carreras podrían tomar un nuevo rumbo. Ya estamos esperando los próximos proyectos. Hande, con su belleza, su talento y su creciente reputación internacional, podría consolidarse como una de las actrices más importantes de Turquía. Nuevos proyectos, nuevas colaboraciones, nuevas oportunidades. El futuro es suyo. Kerem, por su parte, con su carisma y su ambición, podría conquistar nuevos mercados y expandir sus horizontes. Con su talento y su dedicación, no cabe duda de que le esperan grandes éxitos. El mundo es suyo. En cuanto a sus vidas personales, todo es una incógnita. ¿Encontrarán el amor de nuevo? ¿Se enamorarán de alguien más? La respuesta, por supuesto, solo la tienen ellos. Y nosotros, como siempre, estaremos al acecho. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor y esperar que encuentren la felicidad. Lo importante es que ambos estén bien, que puedan seguir adelante con sus vidas y que sigan regalándonos su talento y su carisma. Porque eso, amigos, es lo que realmente importa. ¿Será que Hande encontrará el amor en los brazos de un nuevo galán, o que Kerem se dejará seducir por una nueva musa? O quizás el destino les tiene preparado un reencuentro inesperado, un reencuentro que nos haga creer nuevamente en el amor. ¿Quién sabe? La vida a veces es impredecible. Y bueno, amigos, con esto llegamos al final de este vídeo especial sobre la sorprendente noticia de Hande y Kerem. Sé que ha sido mucha información, mucha emoción, y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Quiero agradecerles por haber estado aquí, por escucharme y por compartir este momento conmigo. Gracias por su apoyo, por sus likes y por sus comentarios. Los quiero mucho y espero verlos muy pronto en el próximo vídeo. Así que no se olviden de dejar sus comentarios, cuéntenme qué opinan de la noticia, ¿qué creen que pasó realmente? ¿Creen que hay posibilidades de que vuelvan? ¿A quién les gustaría ver con ellos en el futuro? Quiero leerlos. Sus opiniones son oro puro. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y síganme en mis redes sociales, donde comparto muchos más chismes y novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y hasta la próxima. Y recuerden, amigos, la vida es un drama, y nosotros los espectadores. Hasta la próxima.